Para finalizar nuestro curso de acueductos alcantarillados, iniciamos la unidad número 4. En esta unidad veremos a grandes rasgos cómo se calcula un cuadro hidráulico de un sistema de alcantarillado sanitario. Es necesario que tengamos claro a este nivel algunos aspectos importantes, como los diámetros internos de la tubería, como la normatividad que hay respecto a la velocidad en un sistema de alcantarillado. Alguien se preguntará, ¿y qué interesa la velocidad si son aguas hervidas? Interesa en el sentido en que dependiendo de esa velocidad del flujo voy a tener o no arrastre de sólidos, y eso me va a representar que evite posibles estancamientos. La norma habla de que la velocidad mínima debe ser de 0.45 metros por segundo. Igual existen algunos parámetros que modifican esa velocidad dependiendo de la DBO que tenga cada cuerpo de agua. Esta DBO, como ustedes lo deben consultar, es un parámetro obtenido en laboratorio que me determina la carga orgánica que trae el agua residual, y dependiendo de eso me pide una velocidad mínima real. Así, por ejemplo, un agua con alta carga orgánica, en este caso de 691 a 900 miligramos por litro, necesitará una velocidad mínima de 1 metro por segundo. Si esta velocidad no se cumple, sencillamente la cantidad de sólidos que me representa esta DBO quedará retenida en la tubería y me generará taponamientos. También existen algunas velocidades máximas, lo establece el RAS. Se habla de un tope de 5 metros por segundo para evitar socavamientos y evitar problemas con tuberías y con las estructuras. La pendiente mínima estará expresada en aquella en la que se garantice que el agua fluya libremente por el tubo y que se pueda limpiar, es decir, que haya arrastre. La pendiente máxima estará establecida por tablas, ya vamos a ver cómo se manejan esas tablas. Tendremos también una profundidad hidráulica. Si ustedes recuerdan, en la unidad anterior decíamos que ningún alcantarillado debe trabajar a tubo lleno o a flujo a pistón. Eso significa que la profundidad hidráulica, o sea, hasta dónde debe subir el agua dentro de un tubo, no pasará del 85%. Normalmente debe estar entre el 70 y 85%. Esto para permitir que exista aireación adecuada, recordando que las aguas hervidas pueden producir gases tipo metano. También tenemos otros aspectos como la profundidad clave, en la cual, dependiendo del sitio donde va a estar la tubería, si es una vía peatonal, dice la tabla 3.11 del RAS, la profundidad mínima será de 0.75, y si es vehicular, de 1.20. Esto es lo que estipula la norma. A nivel particular o normal siempre se maneja un promedio entre estos dos y se habla de 1 metro, pero básicamente esto hace referencia a la altura que debe haber desde la cota clave del tubo, que ya vamos a ver que es una cota clave, hasta el nivel del terreno, para evitar que la presión de vehículos o fuerzas exteriores que están sobre la tierra realicen o efectúen aplastamiento en la tubería. También tenemos profundidades máximas. Se habla de una profundidad máxima de 5 metros. Después de esas profundidades es muy peligroso trabajar a nivel de alcantarillado. Las condiciones óptimas de trabajo no son las mejores y nos va a generar posibilidades de accidentes y de posibles inconvenientes. También tenemos la fuerza tractiva. Traduciendo la palabra, la fuerza tractiva es la necesaria para que haya arrastre de sólidos, y se habla de que debe ser mínimo de 0.15 kilogramos metro cuadrado. En la práctica se acepta inclusive que sea al menos de 0.2 kilogramos metro cuadrado. Una fuerza tractiva menor a eso nos va a generar problemas de estancamiento de los sólidos. Para desarrollar nuestro cuadro de cálculos hidráulicos se propone en el curso virtual un modelo de cuadro de cálculos hidráulicos para alcantarillado sanitario que está conformado por 30 columnas. No significa esto que esas sean las 30 únicas columnas necesarias o que sean las 30 obligatorias. Son 30 columnas que, a juicio de quien les habla, son los elementos básicos para poder diseñar un sistema de alcantarillado. Esto no limita que el diseñador pueda incluir otras columnas, tal vez no suprimir las que están ahí, pero sí adicionar otras. Para poder iniciar,
debemos tener en cuenta algunas consideraciones iniciales. Debemos conocer la población y proyectarla. Debemos definir cuál es el tipo de tubería. Acuérdense que eso nos determina el coeficiente de rugosidad. Debemos tener claro que la velocidad mínima es de 0,45, que hay una profundidad mínima y máxima, que debemos calcular un caudal de aguas negras dependiendo de la dotación que le dan y del coeficiente de retorno. Debemos calcular el caudal medio de aguas negras sumando al caudal que acabamos de hallar la contribución institucional, la contribución comercial y la contribución industrial. Debemos hallar nuestro caudal unitario, que sencillamente es el anteriormente hallado, es decir, el medio diario dividido en el área total. Debemos adoptar el coeficiente de retorno según la tabla. Debemos calcular el factor de corrección o factor de mayoración según sea un tramo inicial o un tramo secundario. Por lo tanto, aplicaríamos factor Combavit si es inicial y Harmon si es secundario. Y determinamos para cada uno el factor de infiltración y el factor de conexiones cerradas. Esto sumado nos va a dar el caudal de diseño, y es aquí cuando iniciaremos nuestro diseño. Para eso planteamos este cuadro que ustedes están viendo. Les decía, es de 30 columnas. Vamos a iniciar columna a columna y vamos a tratar de especificar cómo lo vamos a diligenciar. Para esto vamos a necesitar contar con el trazado que está planteado como ejemplo para este caso. Este trazado nos va a dar la información que nosotros necesitamos para poder llenar el cuadro. Así pues, con el trazado que inicialmente teníamos, que es este, planteamos un posible recorrido de las tuberías. Si miramos las cotas de nivel que nos entregó el ejercicio que están aquí, vemos fácilmente en el sector del pozo 1 5.629 y vemos en el sector del pozo existente 5.621. Acá vemos que el pozo 6 acá abajo tiene 5.625 y que el pozo 3 y 4 acá arriba tiene 5.627, es decir, el terreno tiene pendiente hacia el centro y hacia la derecha. Eso nos permite proyectar esta red que está en rojo. La proyectamos en este ejemplo a juicio de quien está diseñando. Siempre debe obedecer a que logre recibir las aguas hervidas de todos los usuarios y que traten lo posible de llevar el sentido de la pendiente del terreno para no tener que diseñar en contrapendiente. Así pues, con este trazado que acabamos de plantear, vamos a iniciar a llenar nuestro cuadro. ¿Cómo se diligencia el cuadro? Primero que todo, yo tengo que marcar los tramos. En el caso del alcantarillado, los tramos no funcionan como funcionaban en acueducto, que se llenaban horizontalmente. Acá el tramo se marcará verticalmente, así. Por ejemplo, si vamos a iniciar con el pozo 1 al pozo 2, este será mi tramo. Luego, acá tendré el pozo número 1. En este espacio que estoy marcando aquí, irá toda la información pertinente al tramo, es decir, a este sector de tubería, y aquí tendré el pozo 2. Si ustedes ven, tramo dice P número, pozo 1, tramo de tubería y pozo 2. ¿Por qué ven ustedes en este ejemplo una línea gris acá? Porque al llegar acá al pozo 2 yo no puedo continuar hacia el 5 mientras no haya diseñado el tramo del pozo 3 al pozo 2. ¿Por qué? Es apenas lógico. Del pozo 2 al pozo 5 yo debo descargar estos dos tramos. Luego debo calcular primero este, después este, y una vez está hecho eso, podré salir. Si seguimos con lo que estamos observando, vamos a mirar que el pozo 1 al pozo 2
va a tener una longitud que ¿a qué equivaldrá? Ustedes ven que en el plano está marcado que el ancho de esta construcción es de 20 metros, el ancho de esta área hasta el borde del pozo es de 10.13 y el ancho de esta vía es de 9.95. Los tramos de alcantarillado se marcan desde el centro de cada pozo hasta el centro del otro pozo. Luego la distancia para el tramo 1-2 irá medida desde el centro de este pozo hasta el centro de este pozo, y para nuestro caso esa longitud, que ustedes la podrán verificar, corresponde a 35.105 metros. Si revisamos este pozo 1, tiene una característica diferente a este 2 en su dibujo, y es que tiene esta media luna. Esa media luna representa que es un pozo inicial. Como es un pozo inicial, ustedes ven que atrás no llega nada. Al contrario del pozo 2, al que le va a llegar este tramo y le va a llegar este otro tramo. Eso nos permite determinar en la tercera columna, que se denomina área anterior, que el tramo 1-2 no posee área anterior, porque antes del pozo 1 no hay nada. Luego el área anterior para este caso será 0. Debemos calcular el área del tramo. ¿Y cuál es el área del tramo? Pues el área del tramo será el área que yo considero va a descargarme a este tramo. Si ustedes se dan cuenta en el dibujo, estos apartamentos y esta calle va a tener la opción de descargar hacia el tramo 3-2 y hacia el tramo 1-2. Eso lo dejo yo definido antes de iniciar mi cuadro en la distribución de áreas. ¿Y cómo se distribuyen las áreas? Las áreas se distribuyen en figuras geométricas que me permitan distribuir los caudales. Para este caso, si ustedes se dan cuenta, estamos diciendo que el tramo 1-2 va a recibir las aguas de un sector de las casas, la calle correspondiente a ese sector, de un sector de los apartamentos y la calle correspondiente a eso. El tramo 3-2 va a recibir la mitad de los apartamentos por este lado más la vía, la mitad de los apartamentos de este lado más la vía. El tramo 2-5 va a recibir un sector de apartamentos y la vía, un sector de casas y la vía. El tramo 4-5 recibirá un sector de apartamentos del sector izquierdo y un sector del centro comercial del sector derecho. Así sucesivamente hasta que obtenemos para cada tramo las áreas aferentes. Área aferente significa las áreas que descargan. Si ustedes se dan cuenta, lo que se busca con esto es que las tuberías que yo diseñe tengan la posibilidad de recibirle las aguas a todos los sectores. Así, por ejemplo, este tramo 1-2 podrá recibir de aquí y podrá recibir de aquí. El tramo 3-4 podrá recibir de su izquierda y de su derecha. El tramo 2-5 podrá recibir de arriba y de abajo. El tramo 5-7 podrá recibir de arriba y podrá recibir de abajo. No importa que yo no lo utilice en el momento. Por ejemplo, estos apartamentos perfectamente los puedo descargar todos acá. No importa, en el momento en que yo necesite descargar algo hacia este lado, esta tubería debe estar habilitada. Estas áreas las marcamos en figuras geométricas y haciendo buen uso de nuestras herramientas de AutoCAD, que a estas alturas de nuestra carrera las sabemos manejar muy bien. Hallamos las áreas de cada uno de los sectores y sumadas me van a dar el área total. Recuerden que esta área total es la que me permite hallar el caudal unitario, que sería esta área que está marcada en contorno y que me permite, como decía, hallar el caudal unitario. De esta forma hallo las áreas. Eso me permite decir, para el caso de mi tramo 1-1-2, que el área del tramo
son .522 hectáreas, miren por favor que acá está especificado en hectáreas, y que por tanto el área total de este tramo, ¿cuál será? El área anterior más el área del tramo. Para este caso la suma nos da .522 hectáreas. Vamos a hablar ahora de caudales. Si ustedes recuerdan, en los cálculos preliminares hallamos algo que se denominaba, el caudal unitario. Pues bien, ese caudal unitario multiplicado por el área de cada tramo me dará el caudal del caso. Me explico. Caudal anterior será el caudal unitario, que para nuestro ejemplo es .54, multiplicado por el área anterior. Nos da unos decimales muy grandes. Seguramente si aumentáramos este caudal aquí atrás, si tuviéramos, nos daría una representativa. En este caso, como no hay área anterior, pues no habrá caudal anterior. Caudal del tramo será el caudal unitario, que para este ejemplo es 0,54, multiplicado por el área del tramo. Eso nos da sencillamente un área de un caudal, de .282 litros por segundo por hectárea. Obviamente el caudal del tramo pues será la suma del anterior más el del tramo. Para este caso es el mismo y nos da ese valor exacto. Viene a continuación lo que denominábamos el caudal máximo horario. Ese caudal máximo horario, en este momento, si ustedes ven el cuadro de cálculo, va a corresponder a el caudal a tubo lleno que vamos a obtener. Ese caudal máximo horario que yo voy a calcular, o que necesito determinar en esa columna, que a propósito la columna para el caudal máximo horario corresponde a la columna, a ver, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a la columna 9. Si estamos bien, 1 pozo, 2 longitud, 3 área anterior, 4 área del tramo, 5 área total, 6 caudal anterior, 7 caudal del tramo, 8 caudal total, y la columna 9 será el factor máximo horario o el factor de mayoración. Aquí aplicamos Babbitt o Harmon. Resulta que si miramos acá nuestro planito, el tramo 1, 2 es un tramo inicial porque no tiene nada aquí atrás. Luego, al aplicar la fórmula de Babbitt, en este caso, para la población que tenemos en este ejercicio, nos dio un factor de mayoración de 4.54. Ese factor de mayoración que tenemos calculado en esta columna nos va a permitir hallar el caudal máximo horario. Ese caudal máximo horario sencillamente va a ser la multiplicación de mi factor máximo horario hallado por mi caudal total. Este caudal total que tengo en el tramo lo afecto por un factor de seguridad y me da este caudal máximo horario. Igualmente debo calcular la infiltración. Vamos a la tabla, buscamos qué constante necesita, que en este caso es de 0.35, como se ve aquí en el recuadro del Excel, es de 0.35, y lo multiplicamos por el área del tramo, por esta área. Esa área del tramo nos va a generar el caudal de infiltración, que para este caso es .1827. Igualmente va a pasar con las conexiones cerradas. Vamos a obtener un coeficiente en la tabla y lo multiplicamos por el área. En este caso, como es la misma y el coeficiente es el mismo de 0.35, nos da el mismo caudal para infiltración y para conexiones cerradas. Con estos datos puedo obtener mi caudal de diseño, que sencillamente va a ser la suma
del caudal máximo horario, del caudal de infiltración y del caudal de conexiones erradas. Ese caudal de diseño es con el que voy a iniciar a trabajar el resto de la tabla. El caudal de diseño como tal me permite entrar a la tabla y buscar a cuál tabla. Vamos a iniciar a trabajar con las tablas, en este caso realizadas con la fórmula de Manning para tuberías completamente llenas. Si ustedes observan esta tabla, tiene en la parte superior diámetros a partir de 3 pulgadas, en este caso en la tabla 1 va hasta 10. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de revisar la tabla número 8, ya la buscamos. Esa tabla es esta tabla de fórmulas de Manning. La tabla 1 va de la parte 1 hasta la parte 8, y en la parte 8 nos especifica el límite de pendientes. Acá tenemos la tabla 8. Como ustedes se dan cuenta, en la tabla 1 arrancábamos acá de 3 pulgadas, íbamos acá hasta 10 y acá llegamos hasta 36 pulgadas. Igualmente, si ustedes miran la tabla 1, arranca de una pendiente, en este caso es I, de 0.1%, y la tabla 8 termina en una pendiente del 7%. Es decir, en esta columna aumenta la pendiente y en esta fila aumentan los diámetros. Para nuestro caso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a trabajar un caudal de diseño de 1.645 litros por segundo por hectárea. Vamos a iniciar suponiendo un diámetro. Nosotros normalmente iniciamos a trabajar con 6 pulgadas, porque es el diámetro menor que yo puedo utilizar en un alcantarillado convencional. Si yo he hecho el ejercicio con anterioridad, he tenido que venir aquí al final y he tenido que decir que mi pozo 1, que está marcado aquí, tiene, de acuerdo al dibujo que yo tenía acá, una cota terreno de 56.29, y mi pozo 2 una cota de 56.25.84, sacado del dibujito. Caso particular para que ustedes vayan dándose cuenta: en estos renglones que está demarcando el cursor van los datos de los pozos, en este caso del pozo 1, en este caso del pozo 2, y aquí en la mitad los datos del tramo, es decir, de la línea de tubería que hay. ¿Para qué nos sirven estas cotas que acabo de hallar? Con esas cotas y con esta longitud que tiene el tramo, yo puedo calcular, haciendo uso de mis conocimientos de topografía, puedo calcular la pendiente del terreno. Esa pendiente del terreno me sirve de guía para tomar una pendiente inicial. Esa pendiente del terreno, en el caso particular de estas dos cotas de terreno que tenemos en este tramo, me va a representar una pendiente del 9%. Estas son algunas columnas adicionales que yo consideré que puedo utilizar, no son de obligatoriedad. Si mi pendiente de terreno tiene 9, yo inicio trabajando suponiendo una pendiente del 9.1. ¿Qué significa eso? Mi terreno tiene una inclinación del 9%, yo voy a construir una línea de tubería que inicie con el 9.1% para asegurar que exista la altura mínima al final del diseño, que es la profundidad clave mínima. Con estos dos datos que estoy marcando con el cursor, 6 pulgadas y 9.1, venimos a nuestra tabla de Manning. Buscamos pendiente de 9.1. Si ustedes se dan cuenta, en esta tabla 1, pero la tabla 1 parte número 1
no me permite llegar a esa pendiente que necesito. Si ustedes se dan cuenta, la tabla 1 termina en 4.5. ¿Qué debo hacer? Sencillamente vengo, hablo la parte número 2. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo dice tabla 1 parte 2. Busco pendientes hasta llegar a la que necesito. Yo necesito 9.1, pero en mi listado de la columna tengo pendiente 9 y pendiente 9.5. Pues sencillamente lo que yo tengo que hacer es hacer uso de mis conocimientos de aritmética básica y hacer una interpolación. ¿Pero qué voy a interpolar? Bien, cada diámetro marcado en esta fila y para cada pendiente marcado en esta columna me da 3 valores: B, Q y T. Ustedes ven, por ejemplo, para 3 pulgadas y para una pendiente de 5 tengo un valor de B, un valor de Q, un valor de T. Para un diámetro de 4 en una pendiente de 5 tengo un valor de B, un valor de Q, un valor de T. Para un diámetro de 10 pulgadas en una pendiente de 5 tengo un valor de B, un valor de Q y un valor de T. Pues bien, mi ejemplo dice diámetro 6 pulgadas, me ubico aquí, 6 pulgadas. Pendiente del 9.1 estaría entre estas dos. ¿Qué hago yo? Vengo aquí a 6 pulgadas, me ubico aquí en estos dos, copio los datos de velocidad, de caudal y de fuerza atractiva de estos dos elementos, de estas dos pendientes del 9 y del 9.5%, y hago la respectiva interpolación. Operación matemática que ustedes manejan muy bien, y si no lo manejan lo deben consultar, y obtengo los valores de B, Q y T para 6 pulgadas a 9.1. ¿Qué es B, qué es Q y qué es T? B será la velocidad a tubo lleno, ojo, diferencia en la de la otra, es velocidad a tubo lleno. Q, caudal a tubo lleno, y T, fuerza tractiva a tubo lleno. Haciendo la interpolación de este ejemplo, obtenemos que la velocidad a tubo lleno, el caudal a tubo lleno, perdón, será de 47.922 litros por segundo, la velocidad a tubo lleno de 2.62 y la fuerza atractiva de 3.48. ¿A qué corresponden esos valores? Corresponden al caudal que tendría o que podría llevar un tubo de 6 pulgadas con pendiente de 9.1 si fuera totalmente lleno. La velocidad que alcanzaría el agua dentro de un tubo de 6 pulgadas con una pendiente de 9.1% si fuera totalmente lleno. La T o fuerza atractiva a sección plena o tubo lleno, es lo mismo, sería la fuerza atractiva que tendría el agua en un tubo de 6 pulgadas con una pendiente de 9.1%. Pero resulta que nosotros no vamos a trabajar, como lo decía la norma, con caudal a tubo lleno. Nosotros vamos a trabajar con este caudal que tenemos acá, que es mi caudal de diseño. Luego, estas referencias, que son a tubo lleno o sección plena, debo llevarlas a valores de velocidad y de fuerza atractiva reales. ¿Y cómo lo hago? Sencillamente recurro a la tabla 2. La tabla 2 se denomina relaciones hidráulicas para tuberías parcialmente llenas. Desen cuenta que en la tabla 1 hablábamos de sección plena o tubo lleno, completamente lleno. Acá ya hablamos de parcialmente lleno. Esta tabla se trabaja en función de Q sobre Q, donde el Q pequeñito de esta tabla es el caudal de diseño, en este caso 1.65, y el Q grande de esta tabla es este caudal a sección plena o a tubo lleno que acabo de hallar. Así pues, yo hago aquí otra columna que sugiero que se haga, no es obligación, y me dice que al dividir Q sobre Q me da 0.03. Al dividir mi caudal de diseño en mi caudal a sección plena me da 0.03. Pues bien, con ese valor
voy a venir a esta tablita. ¿Cómo entro a la tabla? En la columna de la izquierda voy a ubicar el primer decimal después de la coma y en la fila superior los siguientes decimales. Para mi ejemplo tengo .03. El primer decimal después de la coma es un 0. Luego me ubicaré aquí donde está el cursor. .0. Y el segundo decimal después de la coma es 3. Me vengo acá, 0, 1, 2 y 3. Luego estaría ubicado en este paquetico de números. ¿Y qué obtengo ahí? Sencillo. Si ustedes ven aquí al final, en la última columna, sé que este valor 0,386 corresponde a la relación de la velocidad real, que es la pequeñita, dividida en la velocidad a tubo lleno. Que este 0,131 es la relación entre la altura del agua dentro del tubo y el diámetro del tubo. Y que este valor de 0,328 es la relación entre la fuerza atractiva real, que es la pequeñita, y la fuerza atractiva a tubo lleno. Estos tres valores que les estoy mostrando aquí, yo sugiero que uno los lleve a una columna, a 3 columnas anexas en las que registro esos valores. B sobre B, D sobre D y T sobre T. Si ustedes interpretan esto, este valor 386 es el que se obtiene de dividir la velocidad real en la velocidad tubo lleno. Este valor D sobre D se obtiene de dividir la altura del agua en el tubo en el diámetro del tubo. Este valor T sobre T, .328, se obtiene de dividir la fuerza atractiva real en la fuerza atractiva a tubo lleno. Pues bien, con esa información voy a hallar la velocidad real. Si yo sé que la velocidad real dividida en la velocidad a tubo lleno me da .386 y conozco la velocidad a tubo lleno porque acabé de hallarla aquí, mírenla, pues este valor con un simple despeje me permite con relación a este despejar y hallar la velocidad real. Igual pasa con esto. Si conozco el valor de T sobre T, que es .3028, y conozco el valor de esta T mayúscula, que es esta, pues despejo la velocidad, la fuerza atractiva real. Igual va a pasarme con D sobre D. Conozco el valor de la división de D sobre D y conozco este diámetro de la tubería, que es el que yo supuse aquí, miren. Pues sencillamente despejo este valor de D. Mucho cuidado, que las fórmulas que se aplican siempre van referenciadas a metros y este diámetro está referenciado a pulgadas. Luego, para hacer el despeje debo primero pasar estas 6 pulgadas a metros. He obtenido la velocidad real 1.013 mayor de 0.45, que es lo que me exige la norma. Una fuerza atractiva real de 1.14 mayor de 0.15 o 0.20, que es lo que exige la norma, y sé que la altura del agua va a tener solo 2 centímetros. No alcanza a ser el 75 o el 80% del tubo, que es lo que me exige la norma. Teniendo esta información, calculo la línea de energía, que en este caso es la velocidad al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, aclarando que es la velocidad a tubo lleno. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, es una operación matemática, me da este valor de energía, y la suma de estos dos elementos me va a decir hasta dónde me llegaría el agua en el momento más crítico de la tubería. Continuando con el cuadro, que ya casi lo vamos a terminar, estaríamos hallando la caída en 2 partes, una en el tramo y 2 en la cámara. Tramo es la línea de tubería, cámara es el pozo. La caída en el tramo, pues sencillamente, si ustedes tienen estipulada una pendiente del 9.1 y saben que este tramo tiene una longitud, para este caso de 35.105 metros,
pues con esos dos datos de pendiente y de longitud, yo sé cuánto voy a caer en el tramo. Esa caída en el tramo la calculo y para este ejemplo me da 3.19 metros. ¿Qué significa? Que arrancando del pozo 1, llegando al pozo 2, con una pendiente del 9.1%, voy a bajar 3.19 metros de altura. Es la diferencia entre los dos puntos. Si yo construyese un triángulo, en el punto 1, que sería el punto superior, estaría el pozo 1, aquí abajo estaría el pozo 2, la línea que me uniera esos dos, que es lo que estoy tratando de marcar con un cursor, me estaría determinando si, en este caso, marquémoslo así, este es mi pozo 1, en este caso este es mi pozo 2, si yo construyese una línea que me uniera estos dos pozos, esta diferencia de altura aquí sería para este caso 3.19. Bien, esa es la caída en el tramo. Pero ¿cuál es la caída en la cámara? Sencillo. La caída en la cámara hace referencia a la diferencia de alturas entre el tubo que va a entrar al pozo y el tubo que va a salir. Como esa caída en la cámara hace referencia al pozo, esa información debe ir registrada aquí para el pozo 1 y aquí para el pozo 2. Caída en la cámara en el pozo 1. Si al pozo 1 no le entra ningún tubo, pero sí le sale uno, la pregunta es, ¿hay caída? O sea, ¿hay diferencia entre entrada y salida? Pues no, porque sencillamente no hay entrada. Luego, caída en la cámara en el pozo 1, 0. Pero en el pozo 2 sí vamos a tener una diferencia. ¿Cuál? Una será la altura del tubo que entra al pozo 2 y otro la del tubo de salida. Pues bien, ¿cuál es la altura mínima de salida, de diferencia de salida que debe haber en un pozo? Pues la diferencia de salida mínima para que pueda haber drenaje de agua será la que corresponde al espesor de un tubo de cemento, que es 0.025. Como yo todavía no sé cuánto me va a dar la llegada del otro tramo, que en este caso es el 3.2, recuerden que estamos haciendo el 1.2, yo asumo que la caída en el tramo inicial va a ser de 0.025. Perdón, 0.025. Con esos datos, yo debo saber la cota batea de entrada, la cota batea de salida del pozo 1 y del pozo 2. ¿Qué es cota batea? Sencillo. La cota batea corresponde a la cota ubicada en el punto más bajo del tubo en su diámetro interno, en el sector que es una batea. Si yo estoy hablando, suponiendo que este recuadro que les estoy mostrando fuese un círculo, la cota batea estaría ubicada en esta línea de abajo y la cota clave estaría ubicada en esta línea de arriba. Así pues, estoy hablando, la cota batea es la cota más baja dentro del tubo, la cota clave es la cota más alta o cresta del tubo. De esta forma decimos que la cota batea de entrada, acuérdense que este es un tramo inicial, pues el tramo inicial no va a tener cota batea. Luego la cota batea de entrada, 0. La cota batea de salida, sencillo. Si estamos hablando del tramo 1, un pozo inicial, ¿cuál será la cota batea de ese tubo? Si yo me ubico a nivel del terreno y voy a tomar como condición que la profundidad mínima clave a la que esté el tubo sea 1 metro, voy a tener que mi cota batea de ese tubo de salida va a estar ubicada como la cota terreno, la cota del piso, menos el metro que debo tener de seguridad sobre el tubo, menos el espesor del tubo, menos el diámetro del tubo. Eso, para este ejemplo, me da una cota batea de salida de 5.627.82. Les repito, será esta cota terreno
menos 1 metro, que es la altura mínima promedio que vamos a tomar para que no haya aplastamiento, menos el espesor del tubo, que si es un tubo de cemento, como lo dijimos para este ejemplo, es de 0.025, menos el diámetro, que son 6 pulgadas pasadas a metros, y eso me da esta cota batea. Ahora bien, si yo salgo con esta cota del pozo 1 y voy a llegar al pozo 2, ¿con qué cota entraré? Sencillo, con la cota que salí menos lo que cae en el tramo. Si de este pozo a este pozo yo caigo esta altura que estoy marcando con el cursor, pues la salida que está en esta esquina para llegar a esta entrada será esta altura menos esto que caí. Conclusión, la cota batea de entrada al pozo 2 será la de salida del pozo 1 menos la caída en el tramo. Eso me da una cota de 5.624.63. La salida de cota batea de salida de ese pozo pues será sencillamente esta cota menos lo que caigo adentro del pozo. Eso me va a dar la cota batea de salida, la cota con la que entré menos lo que caí adentro del pozo. Eso me va a permitir calcular mis profundidades claves. Decíamos que la profundidad clave es la altura que hay a la cota clave, y la cota clave es la parte superior del tubo. Pues obviamente en el pozo 1, como no hay entrada, no habrá profundidad clave, pero de salida pues estamos diciendo que debe ser 1 metro, porque fue lo que colocamos aquí como condición mínima, 1 metro, para que no haya aplastamiento. Pero ¿qué sucede en el pozo 2? En el pozo 2 sí va a haber entrada. ¿Cuál será la profundidad clave? Pues será mi cota terreno. A esa cota terreno yo le voy a quitar sencillamente a esta cota terreno que tengo aquí, le voy a quitar la cota batea que tengo acá y voy a adicionar el diámetro y el tubo. Si yo tengo la cota terreno donde estoy, tengo la cota batea de ese punto, es decir, cota batea de entrada la tengo, la cota terreno del punto la tengo. Si yo resto estos dos, me da la altura hasta el punto de batea del tubo. Pero como necesito esa profundidad clave, pues le adiciono el diámetro del tubo y el espesor del tubo para que me dé la altura a la que me queda la clave de ese tubo. En este caso 1.06, luego estamos cumpliendo con la norma. ¿Y a cuánto me queda esa profundidad clave de salida? Pues a la profundidad clave con la que entré menos lo que caigo en ese pozo. Perdón, más lo que caigo en ese pozo, porque acuerden que estoy profundizándome. Sencillamente daría eso. Queda diseñado el primer tramo. Es importante que ustedes tengan en cuenta un aspecto fundamental. ¿Cuál? Si ustedes se dan cuenta, este pozo, o mejor este tramo 1-2, llega al pozo 2, pero el pozo 2 también recibe el agua del tramo 3-2. Eso va a significar que esta cota de salida de este pozo 2 me puede variar cuando yo calcule este tramo. ¿Por qué? Porque aquí estoy saliendo con una caída mínima de 0.25, pero no sé si al calcular este tramo 3.2 llegue más abajo que estos 0.25. Si eso sucede, yo debo devolverme y corregir la caída en la cámara y corregir la cota. Eso en palabras normales significa que yo debo escoger entre los dos que llegan, el del 1 y el del 3, entre estos dos que llegan, debo escoger el que llegue más bajito, para ese sumarle los 0.25 y salir con el más bajito, o si no,
no me podrían evacuar las aguas de los dos tramos. Si uno está más alto que el otro y yo salgo con el más bajo, pues lo lógico es que el más alto va a tener una diferencia de altura que ya no va a ser 0.025, sino que va a ser algo más. Eso se hace llenando lo correspondiente al tramo 3.2, que para efectos de agilizar y de mostrarles a ustedes qué pasa, lo voy a diligenciar aquí en una forma rápida, para llegar al punto en el que voy a decir, bueno, la caída en el tramo la hallé por la topografía. La caída en la cámara, acuérdense que también es un pozo inicial, es 0 en el pozo 3, pero en el pozo 2 voy a asumir también que caigo solo el espesor del tubo, al igual que dice aquí arriba. Hasta ahí no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia que vamos a hallar? Ya la vemos. Cota bateada de entrada al pozo 3. Acuérdense que el pozo 3 es un pozo inicial, por lo tanto no hay cota bateada de entrada. Cota bateada de salida, igual, aseguramos que exista 1 metro, le quitamos el diámetro del tubo y el espesor del tubo y me da la cota bateada de salida. Ahora viene lo que nos puede variar. Cota bateada de entrada a este pozo 2, pues será la de salida menos lo que cae en el tramo. Comparen ustedes por favor, que en el tramo 1.2 yo caía 3.19, en el tramo 3.2 caigo solo 1.62. ¿Por qué? Porque la pendiente del terreno en el pozo, en el tramo 1.2 era 9 y yo adopté 9.1. En el tramo 3.2 la pendiente del terreno es de 1.1, yo adopto 1.2. Por eso existe diferencia en las caídas acá y acá, y eso me va a dar la diferencia que hay aquí. Esta cota menos esta caída me da realmente esta cota de entrada. Resulta que si yo a la cota de entrada al pozo 2, ubicado aquí, le resto este espesor del tubo, me da la cota de salida. Acá ya debo haber tenido ubicadas mis cotas terreno, recuerden. Esta cota de salida del pozo 2, según este tramo, está a 5624.47, pero según el pozo 1 al pozo 2 está a 5624.60. Conclusión: el diseño del primer tramo me hablaba de salir a 24.60. Si yo salgo a esta altura, este tubo que llega a 24.49, es decir, más bajito, no tendría salida. Por consiguiente, en este caso, el más bajo que llega, ¿cuál es el más bajo que llega de estos dos? Este. Ese me va a marcar con cuál salgo. Luego este menos la caída me da el de salida. Y si esta cota 5624.47 va a ser la cota más bajita a la que debo salir para que ambos tubos, el del pozo, el del tramo 1.2 y el del tramo 3.2, puedan salir, pues debo corregir esta salida. Esta salida debe ser igual a la más bajita, en este caso 5624.47. Pero si yo modifiqué esta salida, significa que ya la caída en la cámara en el pozo para este tramo 1.2 ya no es 0.25, sino que es la diferencia entre estos dos. Va a ser la diferencia entre la cota de entrada y la cota de salida. Punto 1558. Si ustedes se dan cuenta, ya no es el punto 0.25 que yo tenía aquí, sino que me cambia. Necesito que en el pozo, en el tramo 1 al 2, yo baje 15 centímetros, 15.8 centímetros para obtener esta cota de salida. Si no lo hago, este tramo 3.2 no va a poder descargar el agua. Pero si yo lo hago con la más bajita, que fue esta, aseguro que ambos van a tener salida. Al variar este, por consiguiente, miren, me cambió la profundidad clave. Sigo cumpliendo que sea mayor que 1, lo mismo acá, y hago lo mismo para calcular estas otras profundidades. Eso me demuestra que cuando hay tramos
a los que pozos a los que llegan tramos comunes, siempre debo revisar y escoger la llegada más bajita para con ella calcular la salida y corregir la salida del otro. Eso a grandes rasgos es lo que corresponde al diseño de un sistema de alcantarillado sanitario. No queda más que motivarlos para que ustedes por favor trabajen en el sistema, se familiaricen con esto. No es algo difícil, es simplemente un trabajo dispendioso, un trabajo de cuidado, de no hacerlo rápido. Les sugiero por favor no lo dejen para última hora, háganlo por partes y les deseo éxitos en su curso. Recuerden que al final de este curso necesitaremos entregar una maqueta, bien sea de acueductos o bien sea de alcantarillados. Espero que este curso contribuya en algo a su formación como los futuros tecnólogos en obras civiles. Mil gracias.